pasa de 13 a 26 millones de toneladas. Es muy difícil detallar muy rápidamente, porque es multifactorial la explicación, pero quiero solamente señalar que una de las grandes razones fue la autorización de parte del Estado brasileño de la biotecnología en la campaña 2004-2005. Si el Estado brasileño no hubiera autorizado la biotecnología, Brasil no estaría hoy donde está. Y no solamente se une Brasil, sino se une Ucrania. Y lo que es interesante de Ucrania es que en la campaña 11-12 pasa de 5 a 15 millones de toneladas. Triplica su exportación. Multifactorial también, no tenemos tiempo para desarrollarlo en profundidad, pero habría que decir solamente que, ¿qué sucede? La intervención del gobierno, la intervención pública en el mercado de trigo en Ucrania ha favorecido mucho el desarrollo del maíz, en primer lugar, y por otro lado también el efecto multiplicador que tiene el maíz respecto al trigo en lo que respecta al rindes. Abro y cierro el paréntesis con China. No hay que olvidarse que China fue un gran exportador en el mercado mundial. En el 2002-2003, 15 millones de toneladas colocaron nuestros amigos chinos. Y ahora la pregunta que hay que hacerse es que pasaron de exportador a importador neto, a importar maíz disfrazado en trigo, que es el trigo australiano. ¿Y qué va a pasar ahora en China? ¿Va a volver a exportar este año, el año que viene? Lo dejo picando. Argelia y Marruecos. Fíjense justamente en este mapita, ustedes tienen Argelia y Marruecos en rojo. Fíjense la proximidad geográfica que tienen los orígenes europeos. Me estoy refiriendo a Francia, Ucrania, Rumania, Hungría. Y fíjense que esa proximidad geográfica y cultural, Francia junto con estos países a nivel de proximidad, por una cuestión ex colonias o ex protectorados, fíjense que encima de esta proximidad geográfica hay que agregarle el hecho de que hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Marruecos en el cual tienen arancel cero. Ahora, pregunta, si hay una proximidad geográfica tan importante, si Estados Unidos tiene la posibilidad de entrar a Marruecos con arancel cero, ¿por qué nos siguen eligiendo a nosotros? Y entre comillas, entre paréntesis, a Brasil también. Y fíjense lo que es interesante con datos del Consejo Internacional de Cereales que acaban de salir. La última campaña es la 14-15, salió en julio estas estadísticas. Fíjense, en el caso de Marruecos, Brasil literalmente reemplazó a Estados Unidos en el mercado marroquí. Fíjense que Argentina, pese a esa gran competencia, sigue estando presente. Y fíjense que orígenes como Ucrania, que tienen realmente un gran poderío a nivel de competitividad, por precio sobre todo, no es el elegido. Y fíjense en el caso de Argelia, cómo también sucede lo mismo y cómo Brasil nos está complicando cada vez más la vida en ese mercado. Ahora bien, tenemos que hacer entonces rápidamente un FODA. Pero no un FODA que lo diga Leandro Piero Battisti, sobre todo un FODA a partir de lo que dicen los compradores, ¿sí? Para saber, bueno, yo produzco maíz, pero ¿por qué me eligen a mí como productor? ¿Y por qué me deberían seguir eligiendo? Eso se trata de competir. Competir es que me sigan eligiendo cada día. ¿Y cuáles son las fuerzas del maíz? El maíz argentino, en primer lugar, está la posibilidad de originar grandes volúmenes con calidad homogénea. Y eso es importantísimo para los compradores y sobre todo para un comprador como Argelia, donde un solo importador tiene el 40% de parte del mercado. ¿Qué significa? Cuando un importador importa más de 1 millón de toneladas, ¿qué necesita? Necesita volumen, gran volumen. Necesita barcos de 25 a 35 mil toneladas y eso Argentina se lo puede hacer sin ningún problema. Es más seco y más limpio que el resto de los competidores. Usted diría, Brasil está un poco cerca también ahí, pero cuando uno compra 14,5 de humedad y vemos que Argentina puede ofrecer 14 sin necesidad de traslado de precios, es decir, sin que el comprador tenga que poner un costo ahí, eso es muy importante. Y el color. Fíjense el póster ahí, los invito a darse vuelta. Hay el póster que está ahí en la bolsa de cereales. Fíjense el color que tiene el maíz argentino. Sigue teniendo ese color el maíz argentino. Y eso para la producción avícola es extremadamente importante y en Argelia a veces eso se prima. Y el precio, por supuesto, muy competitivo. ¿Cuáles son las debilidades? Porque tenemos debilidades. Y lamentablemente una de las grandes debilidades que cotidianamente se ven, en todo caso en la queja, son las huelgas portuarias a repetición. Y cuando ustedes están frente a una industria con sobrecapacidad de producción, que no tiene capacidad de almacenaje, que tiene un programa de embarque, ¿sí?, programado, y aparece una huelga, imagínense, para un comprador eso es un dolor de cabeza. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, la supresión de todas las restricciones comerciales que hemos tenido este año. Hoy Esteban habló, lo cual eso hace un aumento de producción.
y en la Argentina decir aumento de producción es decir automáticamente aumento de exportación, eso por supuesto tiene un gran beneficio, ¿sí? Vamos a pasar, Esteban comentó hoy, a producir 36 millones de toneladas para el año que viene, cosa que es totalmente benéfico. Y por supuesto el aumento demográfico, lo hemos visto, en África sobre todo, la urbanización y sobre todo el acceso de la proteína, en este caso avícola, ¿sí? Que comparado con otras carnes compite muy bien en África, con lo cual eso le da al maíz realmente una gran oportunidad. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil goza de la misma reputación que nosotros en cuanto a origen, ¿sí? Y no es el caso este año o hace ya 3, 4 años que no tenemos un mercado de fletes normal, ¿sí? Porque hoy el mercado de fletes está muy desvirtuado, pero normalmente en condiciones de flete normal ellos supuestamente llegan más cerca, llegan más rápido, con lo cual tienen un diferencial de costo mejor al nuestro. Pero sobre todo, y ahí está, y ahí voy a terminar, la mayor amenaza en lo personal creo que es justamente el corrimiento de la ventana comercial y la logística que van de la mano. Fíjense en acá lo que les voy a mostrar. Estos son los 4 exportadores principales que hay en el mundo. Y fíjense que están todas las campañas comerciales, exportaciones mensuales para cada campaña comercial, todas con el mismo color, así ustedes pueden comparar visualmente, y están los promedios de esas 5 campañas por mes comerciales, salvo en Estados Unidos que hay 2 promedios que yo les voy a pasar a detallar, ¿sí? Ahora, fíjense lo que es interesante de esto. Fíjense que Brasil y Ucrania, que no están en el mismo hemisferio, porque uno está en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, tienen el mismo comportamiento a nivel de exportación. ¿Y qué significa eso? Que tienen justamente el momentum importante en octubre y noviembre. Y fíjense la ventaja comercial que nosotros tenemos, que la primera, porque lo que no dije, perdón, es que puse todo en campaña comercial argentina para comparar. ¿Sí? Estados Unidos tiene septiembre-agosto, Brasil tiene febrero-enero como campaña comercial. Yo puse todo en campaña comercial justamente argentina, ¿no? A partir de marzo. Y fíjense la ventaja que tenemos nosotros, que en el momento que nosotros salimos en marzo a abrir al mercado, es en el momento cuando Brasil y Ucrania caen fuertemente, ¿sí? Y cómo nosotros podemos beneficiar de esa ventana. Y fíjense en el caso de Estados Unidos, lo que es interesante, que cuando agarramos el promedio de la campaña 7, 8, 9, 10, es decir, antes que Brasil saliera fuertemente al mercado, Estados Unidos colocaba desde marzo a agosto el 55% de su saldo exportable, ¿sí? Ahora, en las últimas, el promedio 10, 11, 15, 16, sacando la seca de la 12-13 que perturba un poco las cuestiones, pasa a 65%. Es decir, que aumentaron un 10% su saldo exportable en la ventana comercial que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que Estados Unidos se está corriendo la ventana y se está colocando en un lugar que le es más confortable. ¿Por qué? Porque hay que competir con Brasil. No es fácil, y sobre todo con Ucrania también. Y la pregunta que hay que hacerse acá, hoy, en la Argentina, es una pregunta de orden estratégica. ¿Qué nos conviene más? ¿Competir con Brasil o competir con Estados Unidos? ¿Qué nos conviene más? ¿Tener un programa de embarque relativamente importante en abril, mayo, junio? ¿O empezar a aportar a partir de septiembre? Y ahí ¿qué sucede la cuestión? Competir con Brasil y Ucrania significa competir con países que no tienen una capacidad de almacenaje muy aceitada. Y significa que esos países tienen la necesidad de exportar en el momento de cosecha. Y quien dice exportar en el momento de cosecha está hablando de precios muy competitivos. Y la ventaja de decirle a Estados Unidos bienvenido en abril y mayo es que Estados Unidos sale en abril y mayo ya con varios meses de almacenaje. En un país donde considero que es uno de los países de mayor eficacidad en cuanto a lo que respecta al almacenaje. Y eso nos da una ventana de captación de valor muy importante, porque quien dice almacenaje dice también un precio que ya se le agrega a la base en ese sentido. Y la cuestión está también que si nosotros nos metemos más en septiembre, octubre, y ahí está Estados Unidos, no solamente está la cuestión de la cosecha en el momento de Brasil y Ucrania, sino está también la cuestión de ahí lo agarramos en cosecha también a Estados Unidos. Y no hay que olvidarse que en el caso del maíz, Chicago sigue quedando en Chicago.
Y ahí no solamente Estados Unidos forma precios, sino que nosotros mismos podemos especificar, podemos agregarle un weight en el mercado justamente a causa de eso. Todo esto lo que quiero decir que vamos a exportar el año que viene 25 millones de toneladas de maíz y no la vamos a exportar de marzo a agosto. Y no es la idea tampoco. La idea sí creo que es captar valor y encontrarse en un momento privilegiado que Argentina tiene, que es el de la contraestación. Y para ello va de la mano de la logística, porque en la medida que nosotros podamos tener una campaña comercial avanzada con captación de valor, vamos justamente a poder trabajar el weather market americano que está en mayo, que no se sabe lo que puede pasar en Estados Unidos. Y quien dice weather market dice volatilidad, y quien dice volatilidad dice oportunidades de precios. Y por último digo, logística no es puerto por un lado, no es transporte interno por el otro, no es acceso a puerto por el otro. Es una matriz polimodal que hay que estudiarla desde el momento que se siembra hasta el momento que se carga el barco. Les agradezco mucho, perdón por la rapidez, y si hay algún comentario o pregunta, bueno, bienvenido. Gracias. Efectivamente, al final del panel todos tendrán la oportunidad de formular las preguntas que les parezca pertinentes. Para eso las señoritas van a estar en algunos minutos dispuestas para tomar las preguntas que ustedes quieran formular. Continuamos con quien será el próximo disertante. En este caso se trata del licenciado Víctor Tonelli. Él es licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, consultor privado en temas ganaderos, productor y administrador de varias empresas de cría, recría y engorde. También es coordinador técnico de la Mesa de Carnes y ganador del Premio Clarín Rural 2013 a la trayectoria ganadera. Ha sido presidente de Nutrite Sociedad Anónima, director de Carne Hereford de Argentina y Uruguay.